¿Qué tal? Buenas tardes, 2:30 de la tarde. Ya sabemos cómo se va a regular la llamada nueva normalidad a partir del lunes, cuando salgamos del estado de alarma. El Gobierno ha presentado ya el documento con las normas a seguir. Buenas tardes. A pesar de este paso, se insiste en que no hay que bajar la guardia. Isaac Tacoronte, se mantiene la distancia social y también el uso de mascarillas. Así es, el Gobierno de Canarias lo que ha hecho ha sido aprobar las medidas que van a entrar a formar parte a partir del domingo de esa nueva normalidad. Unas medidas que básicamente lo que regulan es qué actividades se pueden hacer, cuáles no y sobre todo, y lo más importante, el aforo permitido, ya sea al aire libre o en espacios cerrados. Todos los ciudadanos son los que deben de tomar las medidas acorde a las recomendaciones y exigencias para la prevención ante el desarrollo o la contagiosidad de la COVID-19. Y por tanto hay que cumplir con estas condiciones en Canarias que nosotros establecemos. En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado el nombramiento de los dos nuevos consejeros del Gobierno. Manuela Armas asume a partir de lunes la Consejería de Educación. Al frente de Sanidad estará Blas Trujillo. Este lunes tomarán ambos posesión de sus cargos. Por fin, el Gobierno estatal ha actualizado su cifra de fallecidos por coronavirus después de tener congeladas esos números durante 12 días. Irene Mascareño, el Gobierno reconoce un aumento de casi 1.200 casos. Sí, como decías, después de varias semanas sin actualizarlo, hoy el Ministerio de Sanidad actualiza el número de fallecidos durante toda la pandemia, que asciende de manera oficial a 28.313, son 1.177 personas más del último dato registrado, que es del pasado 7 de junio. La octava isla, la única que no ha tenido casos de coronavirus, se prepara para recibir a numerosos visitantes, como ocurrió el pasado fin de semana. Más aún cuando ya nos adentramos en el final del estado de alarma. Raquel y Guillán, ¿cómo se está preparando la Graciosa? La única isla sin registrar casos positivos por COVID-19, y esto parece haber llamado la atención de quienes deseaban ya unas vacaciones. Desde el pasado fin de semana, cientos de turistas han llegado hasta aquí y ya está todo preparado en casi todos los servicios, en casi todos los sectores. El sector servicio con el alquiler de taxis, safaris y bicicletas, y también en los apartamentos y viviendas vacacionales, que están ya completas con sus reservas hasta septiembre. La playa de las Canteras estará cerrada durante la noche de San Juan. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado esta decisión para evitar la concentración de personas en la arena. Ya se conocía que no habría fuegos artificiales y ahora tampoco se podrá dar el tradicional baño en una de las noches más importantes en la capital Gran Canaria. Son los aplausos con los que este hotel ha recibido a su primer visitante desde que se cerró por la pandemia. Un renacer con un número de clientes muy limitado, pero con la ilusión de levantar cabeza frente a las dificultades. La ocupación en ese local no supera el 25% durante este mes. 240 viviendas ya han sido visitadas por técnicos del Cabildo de Tenerife para luchar contra las termitas que afectan al municipio de Tacoronte y a la localidad lagunera de Valleguerra. Ahora esperan la publicación del Ministerio, que la califica como especie invasora. Y este viernes se ha inaugurado la cueva facsímil de Risco Caído, el enclave prehispánico declarado hace un año Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La réplica ha sido excavada en el interior del Centro de Interpretación en el municipio gran canario de Artenara. En cuanto al tiempo, cambiamos de estación este fin de semana. Vicky Palma, ¿cómo vamos a recibir el verano? Este fin de semana termina la primavera, comienza oficialmente el verano astronómico y en las islas vamos a tener tiempo veraniego, más soleado y caluroso el domingo, con las nubes también estarán presentes, pero solo en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, con viento alisio moderado con intervalos fuertes, y el estado del mar acompañará, pero solo en zonas costeras de la vertiente sur. El próximo domingo 28 de junio se festeja el Día del Orgullo LGTBIQ y los informativos de Radio Televisión Canaria queremos dar más visibilidad a este colectivo, y por eso desde el lunes día 22 vamos a completar nuestra información diaria para celebrar esta fecha. Vamos a repasar los servicios informativos de esta cadena, su lucha, también les contaremos cómo han avanzado en el archipiélago, sabremos cuáles son sus retos actuales y por supuesto nos vamos a interesar en cómo les ha afectado
la pandemia. Bueno, pues vamos a ver ya cuáles son las líneas básicas de la normativa que va a regular nuestra convivencia a partir de este lunes. Estas son esas líneas del documento presentado hoy por el Gobierno de Canarias. Distancia de seguridad interpersonal, 1,5 metros mínimo, con mascarilla obligatoria si no se puede garantizar esa distancia de seguridad, incluso en el exterior. Más cuestiones que vamos a tener que ir programando a partir del lunes. En los eventos y actividades multitudinarias, por ejemplo, se autorizan 1.000 personas en exteriores o 300 en interiores, con acceso escalonado y evitando aglomeraciones. A partir de cierto punto hay que pedir autorización al Gobierno de Canarias, a la autoridad competente, para llevar a cabo eventos en el que se puedan reunir más personas o pueda afectar de alguna manera a esta forma de reunirnos. También en la restauración nos encontramos con cambios, se mantendrá ese 1,5 metros entre mesas, con grupos de mesas o en barra, para tratar de mantener la distancia entre personas. No se va a usar una carta común, los clientes esperarán a que se les acomode, se desinfecte y se limpie la mesa ocupada anteriormente para poder acceder. La carta en muchos casos ya se están adaptando en muchos restaurantes, está siendo a través de los móviles. Alojamientos turísticos, se van a respetar las medidas de cada establecimiento, la animación será al aire libre, no habrá intercambio de material. Un aspecto importante en el buffet, a la hora de consumir alimentos, tiene que haber pantalla protectora, los emplatados serán individuales y monodosis. También la ropa de cama estará protegida en el armario y se van a reducir todos los elementos textiles presentes en los hoteles. ¿Qué ocurre con las actividades culturales, ya sea en espacios cerrados o en espacios abiertos? Pues que las butacas van a seguir siendo preasignadas por núcleos de convivencia, ahí sí pueden estar juntas las personas que vayan juntas, y con el público sentado. Si no es así, tendrán que mantener en todo caso la distancia de seguridad asignada en este tipo de espectáculos donde ya estamos viendo los cambios. Y en deportes, grupos máximos de 30 personas en el exterior. Si el deporte es en interior, no podrán pasar de las 25 personas. La distancia de seguridad es la clave. También aquí se debe mantener junto a la prevención y la higiene. No se autorizan modalidades con contacto interpersonal continuado. Es decir, aquellos deportes en los que el contacto sea mayor, no se podrá realizar. ¿Qué ocurre con eventos deportivos, con espectáculos públicos? Pues también la distancia va a ser la clave, esa distancia de seguridad y el uso de la mascarilla. El aforo no podrá pasar de un 75%. 300 personas si son en un espectáculo en el interior, si son en el exterior pueden llegar a 1.000. El público sentado, eso sí, tengan en cuenta que siempre va a tener que mantener esa distancia de seguridad, de no poder hacerse así. Las mascarillas, en todo caso, van a servir también como barrera. Más asuntos que cambian. El culto religioso. Se debe mantener la distancia de seguridad entre no convivientes. Las unidades familiares que vayan juntos sí pueden estar juntas y no superar el 75% del aforo. Los actos de culto en el exterior deberán también respetar las medidas de protección de las que hemos hablado en otros aspectos que cambian, en otros tipos de reuniones. Del culto religioso pasamos a los sepelios, a los velatorios, donde la distancia de seguridad de nuevo debe mantenerse, máximo de 50 personas en el exterior. Si el velatorio se lleva a cabo en un recinto cerrado, no podrán ser más de 20 personas las personas que se reúnan allí. La comitiva tampoco superará las 50 personas, ni en la ceremonia de cremación se podrá superar el número de 5 personas. Otro asunto, las ceremonias religiosas o civiles, se mantendrá también la distancia de seguridad, no se superará el 75% del aforo, 250 personas en el exterior o 150 si están en el interior. ¿Qué ocurre con los parques infantiles? Las playas, por ejemplo, se debe respetar la normativa municipal, esa distancia también de 1,5 metros, ahí no cambia. Los equipos, máquinas, las hamacas
podrán utilizarse, pero siempre desinfectándose antes y después del uso. Y por cierto, 2 metros de separación entre estas últimas, entre las hamacas, entre las distintas personas, salvo que convivan juntas. Las acampadas, previa autorización municipal, máximo 20 personas para llevar a cabo esas acampadas. Por lo pronto, el ocio nocturno solo se autoriza en espacios abiertos, en mesas, con un 75% del espacio de aforo, se evitan las aglomeraciones, no hay pistas de baile, y también decía el Gobierno de Canarias que todas las verbenas, todos los actos de este tipo veraniegos se suspenden, y la evolución de la pandemia irá decidiendo si se pueden ir recuperando alguno que otro. A pesar de este avance, el Gobierno insiste en que no debemos bajar la guardia y que hay que seguir, Pilar, usando las mascarillas como elemento primordial. Sí, Roberto, usando las mascarillas, y también hay que mantener, Isaac Tacoronte, esa distancia social. Así es, el presidente de Canarias ha apelado a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, porque este paquete de medidas que entrará en vigor a partir del domingo a las 12 de la noche, cuando finalice el estado de alarma, va a regular, como ya comentábamos y veíamos, la nueva normalidad en las islas después de que finalice, como decimos, el estado de alarma. Básicamente lo que viene a regular son qué tipo de actividades se pueden hacer, cuáles no, pero básicamente el aforo permitido en cada una de ellas, ya sean espacios abiertos o cerrados. Ya lo veíamos, hasta 1000 personas si son eventos en el exterior, al aire libre 300 personas si son en eventos cerrados. Un elemento que se incorpora como novedad es el ocio nocturno, abren las discotecas, pero el cliente tiene que ser un cliente que consuma en la mesa, ya que no están permitidas las pistas de baile. Hay otro asunto que también ha despertado curiosidad, que es el de los campamentos infantiles y juveniles. Se van a poder celebrar durante este verano, pero con un aforo máximo de 200 personas. El uso de las playas va a estar regulada por los ayuntamientos, los cabildos de cada isla van a regular también algún tipo de actividad, pero en definitiva lo que se pretende es garantizar la salud pública, y para ello fundamental la mascarilla para mantener esa distancia de 1,5 metros. 3 meses después, Canarias va adquiriendo una normalidad parecida a la que había antes del coronavirus, pero el Gobierno insiste en la responsabilidad individual y en que hay que cumplir las normas que hoy se aprueban. Que todos los ciudadanos son los que deben de tomar las medidas acorde a las recomendaciones y exigencias para la prevención ante el desarrollo o la contagiosidad de la COVID-19. Entre esas normas, la distancia, la higiene y la mascarilla van a seguir acompañándonos durante todo este tiempo. Entre ellas la distancia de seguridad interpersonal, que es de 1,5 metros, sino la mascarilla es obligatoria para mantener la prevención ante la epidemia. Desaparecen los aforos máximos en restauración, teatros o cines, pero la distancia sí deberá mantenerse. Se permiten actividades con un máximo de 1000 personas al aire libre y de hasta 300 en espacios cerrados. Además, el Ejecutivo incrementará las medidas de control en puertos y aeropuertos. Hoy se han confirmado los nombres de los cambios en 2 áreas muy significativas del Gobierno, sanidad y educación. Manuela de Armas asume la Consejería de Educación, un área que conoce bien, donde ya ha estado como viceconsejera del área, mientras Blas Trujillo va a ser el encargado de dirigir la Consejería de Sanidad, esta nueva era tras la COVID-19. Ambos tomarán posesión de sus cargos como nuevos consejeros el próximo lunes. Isaac, ha dicho el presidente que los dos tienen una dilatada experiencia. Así es, Ángel Víctor Torres ha asegurado que uno de los motivos por los que ha contado con estos dos perfiles ha sido por su trayectoria y además porque en diferentes etapas han formado parte del Ejecutivo canario y por lo tanto lo conocen bien. Un nombramiento que se daba a conocer hoy, pero como bien comentaban, la toma de posesión va a ser el próximo lunes. El presidente de Canarias, eso sí, ha querido aprovechar la ocasión también para agradecer el trabajo realizado en estos meses por el consejero interino de Sanidad, Julio Pérez, así como por el de Educación, José Antonio Balbuena. Son dos nombres de una importante trayectoria institucional y son las personas que el presidente elige ante un momento difícil, complicado y complejo, con la mayor crisis que jamás hayamos conocido, con una situación que entiendo demanda de personas, pudiendo ser otras indudablemente también con una experiencia en la gestión.
Otro de los asuntos que se ha abordado en este Consejo de Gobierno ha sido la aprobación de un Real Decreto para ampliar la gestión administrativa, la gestión ordinaria que venía llevando a cabo desde el año 2018, desde diciembre, el Administrador Único de Radio Televisión Canaria. Una ampliación en contenido, pero limitada en el tiempo, y lo que viene a ser este Real Decreto es garantizar, como decimos, la prestación de servicio público que viene llevando a cabo esta casa, Radio Televisión Canaria. El administrador podrá encargarse de contratar la señal, el transporte, de la señal, para que una empresa la lleve hasta los televisores de toda Canarias, pero al mismo tiempo se le ordena que convoque de inmediato un concurso público para elegir una empresa, después de la licitación adecuada, que mediante el procedimiento establecido en la ley sea seleccionada para encargarle ese contrato. También de turismo ha hablado el presidente canario. Como adelantó el lunes, Ángel Víctor Torres ha dicho que habrá un plan turístico específico para Canarias, y en el Parlamento también se ha tratado cómo incentivar el turismo. Estela Díaz, además de los parques tecnológicos. Un plan de futuro para Canarias, la apuesta por el I+D+I, que según la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, servirá para atraer talento y riqueza al archipiélago, también empleo, porque gracias a la red de parques tecnológicos de Canarias y a las 122 empresas que operan en ella, se generarán 1.200 puestos de trabajo relacionados con el conocimiento. En los próximos meses se trata, dice, de diversificar la economía y también el turismo. Por ello, el Gobierno de Canarias estudia devolver el IJIC a los turistas en las compras, como dicen, valor añadido. Efectivamente, es un sistema seguro, sencillo, rápido, basado en un documento que acompañaría a las facturas, denominado documento electrónico de reembolso. Son medidas que efectivamente facilitan el que seamos también un destino en el que, pues que las compras pues también formen parte de ese valor añadido. El Gobierno también ha reconocido que trabaja a marchas forzadas para abrir las fronteras y dar las mayores garantías a los turistas una vez que lleguen al archipiélago. El cambio en las fechas respecto al 1 de julio ha cogido a pie cambiado al Gobierno de Canarias. Aún así, trabajan a destajo para poner en marcha las nuevas medidas. Hace muy pocos días presentó una importantísima campaña publicitaria de fomento del turismo regional, la más ambiciosa que se haya hecho para este segmento probablemente. Esta, junto a un apoyo decidido en la implementación de los protocolos sanitarios de la nueva normalidad que vivimos, es la receta a aplicar por ahora cuando comiencen a llegar turistas, tanto nacionales como de otros países europeos. Las oportunidades y posibilidades de nuestro comercio, restaurante y nuestra oferta de ocio se irán incrementando progresivamente. También en estos casos el esfuerzo promocional de esta consejería que dirijo será muy importante. Casimiro Curvelo ha pedido hoy más recursos y medidas concretas para Canarias en el plan para la reactivación del turismo del Gobierno estatal. El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera insiste en que uno de los aspectos que se deben precisar es la ampliación y la flexibilización de los ERTE hasta final de año. Curvelo sostiene que las islas necesitan un plan económico específico para superar la crisis y reactivar la economía. En ese plan no aparece reflejada las singularidades de Canarias porque requiere un plan específico. Son muy necesarios y no figuran ahí, que son los ERTE. Los ERTE que deben además no solo prorrogarse como mínimo hasta el 31 de diciembre, sino también ser flexibles. Es decir, si hay demanda, que se vayan incorporando trabajadores. Poco a poco el sector turístico va volviendo a tomar las riendas de la actividad. Hoy ha reabierto sus puertas en el sur de Gran Canaria, el hotel que precisamente fue último en cerrarlas hace 3 meses. Elena Díez, allí en Maspalomas. Sí, fue el último en cerrar el pasado 23 de marzo y en primero en abrir en el sur de la isla de Gran Canaria. El sector turístico se va reactivando poco a poco. Los hoteles abren, eso sí, sabiendo que van a tener pérdidas los primeros días e incluso los primeros meses tras la crisis sanitaria. Este fin de semana la ocupación estará en torno al 10%, pero irá aumentando a medida que se restrinjan y se vayan eliminando sobre todo las medidas a la hora de volar. La semana que viene, por ejemplo, ya comenzarán a llegar a las islas el turismo nacional y será a partir del 1 de julio cuando vuelva el turismo internacional.
Aplausos para celebrar la recepción del primer cliente tras 3 meses cerrados por la pandemia. A descansar un poco y desconectar. Pero solo un 10% de una capacidad de 1.300 huéspedes llegarán a lo largo del día de hoy a este Riu Gran Canaria, el primer hotel que abre en el sur de la isla. Entramos en pérdidas, pero hay que arriesgarse, hay que poner la maquinaria en marcha, porque si no, no abriremos nunca para que el mercado se mueva. Desde el sector extrahotelero lo dejan claro, cada turista que llegue al archipiélago será un logro. Depende mucho si se siente convencido que nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero nunca vamos a llegar a las cifras del año pasado ni del año anterior. Mientras los hoteleros aseguran que el plan de impulso al sector turístico presentado por el Gobierno se queda corto. El tema de las carencias de las hipotecas, que va a ayudar a salvar a muchísimas empresas, pero esperábamos otro tipo de medidas. Las seguimos esperando porque yo creo que se van a tener que tomar, que son medidas que vayan a incentivar la demanda. Los empresarios esperan que la media de ocupación aumente con la reapertura de los viajes nacionales y a partir del 1 de julio con los internacionales. Unos que reabren sus puertas y otros que están a punto de hacerlo. Es el caso de los 5 paradores nacionales que hay en Canarias. Lo harán el próximo 25 de junio. Hoy hemos visto cómo se preparan para esa vuelta el parador de Tejeda en Gran Canaria. Sí, efectivamente. La apertura es a partir del día 25 de junio de este mes. Sí. En el parador de Tejeda el teléfono no para de sonar. Para el primer fin de semana estamos ya al 100% y para el mes de julio las previsiones son de en torno a un 5 o un 6% por encima del mes de julio del año pasado. En una semana estos pasillos volverán a cobrar vida. Cándida y los otros 17 empleados se esmeran en borrar toda huella del parón forzoso provocado por la crisis sanitaria. Una crisis que obliga a incrementar los protocolos de seguridad. Lógicamente pues los hemos ampliado, los hemos mejorado y digamos, los hemos situado incluso por encima de las recomendaciones oficiales. La claridad comienza también ya a entrar de nuevo en cada una de las 40 habitaciones. Todas contarán con gel higienizante. Los residentes canarios podrán dormir en estas camas a precios más ventajosos. Desde 98 euros habitación doble con desayunos pues se pueden alojar en el parador. Y ahora mismo pues este es el cliente que está impulsando las reservas en este parador y en los 5 paradores de Canarias. Y a presión, Eduardo deja impoluta una remodelada piscina que en breve volverá a estar a 38 grados y desde donde se podrá disfrutar de unas vistas únicas de la cumbre Gran Canaria. Y el Puerto de la Cruz, en Tenerife, invita a redescubrir la ciudad turística con un vídeo promocional. Lo ha presentado su alcalde, Marco González, con el lema Redescúbrete, redescúbrenos, que pretende llamar la atención sobre la ciudad y sus encantos ahora renovados. La campaña destaca los valores del municipio que se ve reivindica como destino seguro. Hace 65 años que Puerto de la Cruz fue declarado lugar de interés turístico nacional. La brisa en la cara, caminar por la orilla, simplemente pasear, el sol en la piel, el sonido de unos niños jugando en la calle. Redescúbrete y redescúbrenos en Puerto de la Cruz. Ese es el mensaje que desde esta ciudad pionera del turismo en Canarias queremos lanzar. Redescúbrete porque después de una situación tan difícil sabemos que esta ciudad es el mejor lugar para hacerlo. Y redescúbrenos porque sabemos que seguramente conocerás a Puerto de la Cruz, pero que este es el momento de volver a descubrir todas sus grandes virtudes. Bueno, vamos ya hasta La Graciosa, donde se preparan para un segundo fin de semana con visitantes. Sí, sobre todo en un par de días que ya estaremos en la denominada nueva normalidad. Raquel Guillán, cuéntanos cómo se prepara la isla. Desde primera hora de esta mañana hemos podido ver cómo en los ferries que unen Lanzarote con este puerto de Caleta de Cebo han llegado más pasajeros de los que llegaban hace un mes. Algunos visitantes se trasladan hasta aquí a sus segundas residencias y otros han elegido la octava isla como primer destino para las primeras vacaciones después del periodo de confinamiento. Aquí ya está todo preparado en el sector servicio, por ejemplo, tanto las bicicletas de alquiler, los taxis y los safaris están ya a disponibilidad de todos estos turistas que han ido llegando desde el pasado fin de semana. También la hostelería tiene ya prácticamente al 100% todo lo que pueden ofrecer aquí en La Graciosa y los apartamentos y las viviendas vacacionales tienen las reservas ya cubiertas durante los meses de julio, agosto y también durante la primera quincena de septiembre. Continúan llegando turistas a La Graciosa, segundo fin de semana. Poco a poco la octava isla se adelanta a la nueva normalidad. Somos un grupito de amigos que solemos venir cada cierto tiempo y somos adictos a La Graciosa, ¿no? Y
después de todo este confinamiento, pues de que pudimos, pues nos dimos un saltito. Nosotros vinimos hace, como te digo, como dijo él antes, 2 o 3 días, la verdad que bien, de que llegamos aquí increíble, todo el mundo, no, quieres entrar, ponte mascarilla, la gente respeta mucho eso. Por lo que se ve en las noticias y tal, es una isla que se ve segura y nos transmite tranquilidad, sobre todo como venimos también con el chiquillo, pues nos sentimos tranquilos aquí. La mayoría de las terrazas han abierto sus puertas y también los pequeños comercios. Tengo una casita y estamos aquí con unos amigos ahora. Graciosa es una verdadera maravilla. Incluso la gran ventaja de que con poca gente la maravilla aumenta, mucho mejor. Las 2 navieras que operan entre Lanzarote y La Graciosa también han comenzado a funcionar, así como el sector del taxi y de alquiler de bicicletas. Muchas de ellas ya han abierto, tanto el sector de restaurante como lo de los coches, y los barcos han puesto ya horario normal ya. Según las previsiones, para los próximos meses de julio y agosto están todas las camas completas, de momento eso sí, de turismo canario y peninsular. Se ha actualizado después de 12 días congelada la cifra de fallecidos por coronavirus en España. Silvia Mascareño, Sanidad dice que son 28.313 personas. Sí, como decías, después de casi 2 semanas sin hacerlo, hoy el Gobierno actualiza la cifra de fallecidos durante toda la pandemia, que asciende a 28.313, son 1.700 más que el último dato registrado el pasado 7 de junio. Lo ha anunciado el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa en la que también ha anunciado que España va a formar parte del Fondo Europeo para adquirir la nueva vacuna y en la que ha confirmado que desde el 11 de mayo se han producido 34 rebrotes que han afectado casi a 1.000 personas. Todos están controlados, aunque 9 siguen activos. Por cierto, que Illa ha puesto como ejemplo de control de esos rebrotes la gestión realizada en el brote del hotel de Adeje en Tenerife. La cifra de fallecidos por coronavirus sigue bajando en España. A fecha de 11 de junio asciende a 28.313, unos datos que no se actualizaban desde el día 7 y que cuentan solo los casos confirmados. No quiere decir que en algunas comunidades autónomas no se den cifras que, incluyendo estos datos, no puedan añadir casos sospechosos, casos probables, casos compatibles, dado que nosotros utilizamos aquellos que en principio son casos confirmados por coronavirus. Son 1.994 personas hospitalizadas, 312 en UCI. Además, desde el 11 de mayo ha habido 34 brotes, aunque activos en este momento hay 9, con 982 personas afectadas, todas bajo control. Y para evitar nuevos contagios externos, Salvador Illa ha anunciado un triple control de destino: documental, visual y de temperatura. Si uno de estos 3 controles primarios, insisto, si uno de estos 3 controles primarios a los que se va a someter a todas y cada una de las personas que lleguen a nuestro país no es superado, va a ser examinado por un médico. Y a partir de ahí, en función del diagnóstico que pueda hacer el personal sanitario que lo va a atender, va a ser ya derivado. Y para garantizar la igualdad de acceso de los países a las vacunas cuando estén disponibles, España ha firmado su adhesión al acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, y ayer les contábamos que el canario que había sido diagnosticado con COVID-19 en un test rápido en Mauritania ya estaba en Gran Canaria. Un avión privado medicalizado contratado por la familia le trasladó hasta la isla en una cápsula de aislamiento que, aunque innecesaria en el caso del coronavirus, es muy usada en África para evacuar a personas con otras enfermedades, por ejemplo ébola. Feten, así se llama esta persona, que a priori había sido diagnosticado con bronconeumonía, ya está ingresado en el hospital Dr. Negrín, donde se le ha realizado un PCR para saber si finalmente padece la enfermedad, que según nos acaba de confirmar su familia ha dado positivo. Su estado es estable. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado un mensaje de optimismo frente al coronavirus y espera que a finales de año ya haya una vacuna efectiva, en un día en el que el punto de mira está puesto en los rebrotes de Pekín y Alemania. La pandemia continúa su avance por el mundo y ya se contabilizan más de 8,4 millones de casos y más de 452.000 fallecidos. En Asia, China asegura que el brote de coronavirus detectado en un mercado de Pekín proviene de una cepa europea, mientras en el viejo continente Alemania continúa detectando nuevos infectados por COVID-19 en el matadero de Gütersloh y ya ascienden a 730.
En Rusia, 1 de cada 15 muertos por coronavirus es un profesional de la sanidad. En el país euroasiático hay hospitales enteros puestos en cuarentena y brotes en casi 500 centros sanitarios. En América, por tercer día consecutivo, Brasil acumula más de 1.200 decesos y en Estados Unidos, donde se registraban 28.430 contagios más que el día anterior, el médico de la Casa Blanca anunciaba en una entrevista que el país no requiere de más cierres generalizados para controlar el virus, mientras en México se ha vuelto a alcanzar un nuevo pico de contagios al detectarse 5.662 casos nuevos. Continuamos ahora en Fuerteventura. La isla ha detectado el mayor número de contagios de COVID-19 entre inmigrantes registrado hasta el momento en Canarias. Ahora mismo son 14 los casos que permanecen activos. Almudena Betancor, cuéntanos. Los 14 casos activos por COVID-19 en Fuerteventura continúan en aislamiento en una nave del Cabildo de Fuerteventura. Mientras tanto, los ocupantes de la última embarcación que llegaba hasta las costas majoreras ayer por la tarde permanecen en el muelle de Puerto del Rosario, en donde se le realizarán test PCR para comprobar posibles nuevos contagios. También avanzan esos trámites entre la Corporación Insular y el Estado para llevar a cabo esa reapertura parcial del CIE, el antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros del Matorral, y que podría reabrir en menos de 15 días. Para ello se llevará a cabo primero una inspección ocular de las instalaciones. El objetivo es reconvertirlas en un nuevo recurso habitacional para los inmigrantes aquí en la isla Majorera, contando con todas las garantías de seguridad. En lo que llevamos de año, 2.670 personas han llegado a Canarias en patera, prácticamente las mismas que arribaron en 2019. Datos aportados por SEAR, que alerta del aumento exponencial de la migración en el archipiélago. Piden que se favorezca el tránsito de estas personas a la península y Europa para evitar que queden varadas aquí en las islas. SEAR alerta de la reapertura de la ruta atlántica hacia Canarias. En lo que llevamos de año han arribado 2.670 personas a nuestras costas. Para ellos, tierra de tránsito según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que solicita que se permita el flujo hacia la península. Si las personas no tienen la capacidad o la posibilidad de desplazarse a un territorio distinto al de Canarias, peninsular, y poder continuar su tránsito migratorio, esto digamos que se dimensiona hacia el alza y se encuentra en un espacio en el que no tiene ningún tipo de oportunidad. Entendemos que puede ser una medida que oxigene el sistema de acogida humanitaria, de atención humanitaria de emergencia en Canarias. SEAR valora el protocolo sanitario que se aplica a los migrantes con test PCR y rechaza los CIEs como opción de internamiento. Yo creo que si algo nos ha enseñado una situación de estado de alarma es que los CIEs quizás o de manera más contundente no son necesarios. Y entre las medidas propone cambios normativos que garanticen los derechos de migrantes y refugiados. El sector del taxi en las zonas turísticas de las islas pide que el Gobierno del Estado alargue las ayudas y los ERTEs hasta el mes de diciembre. Se consideran especialmente perjudicados por la situación, igual que el resto de trabajadores y empresas del sector turístico. Aseguran que a día de hoy solo cubren servicios de residentes que van al supermercado o al centro de salud. Este es el panorama con el que se encuentran los pocos taxis que a día de hoy cubren servicios en zonas turísticas de las islas. Antes esto era tránsito de extranjeros, todo el día. El sector teme que con el fin del estado de alarma llegue el desastre económico. Si no tenemos ayuda y no se amplían los ERTE de nuestros empleados hasta diciembre por lo menos, estamos destinados a la ruina total. Quieren ser tratados por las administraciones como las empresas y trabajadores del sector turístico. Aseguran que sin turismo únicamente cubren servicios de ciudadanos locales que van al supermercado o al ambulatorio. Yo personalmente, viendo lo que veo, creo que ni en un año podamos recuperar, aunque sea un poco de trabajo. Estamos trabajando cada 5 días y estamos en turnos de 70 coches, de los cuales solo vienen a trabajar 40, y nada, es imposible mantener el sector. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para apoyar un sector que entendemos prioritario en la isla de Gran Canaria y que entendemos que requiere de las ayudas. Los taxistas del sur de Gran Canaria, ante la inminente llegada de turistas a las islas, piden que se elabore lo antes posible un protocolo de seguridad ante el virus en el taxi y que se generalice el uso de mamparas de plástico como esta.
Hasta 800 viviendas podrán empezarse a construir en los próximos 4 años en Lanzarote. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha firmado junto a la presidenta del Cabildo y la alcaldesa de Recife la edificación de 200 casas de promoción pública y otras 200 de carácter privado. Lanzarote lleva más de 20 años sin construir este tipo de viviendas, por eso hoy se han comprometido a adherirse al Plan 20.000 del Gobierno de España para aliviar la emergencia habitacional. Además, hoy Sebastián Franquis también ha visitado las obras de Puerto de Playa Blanca. Separar las embarcaciones, el tráfico que ocurre en estos momentos y, por tanto, consolidar la comunicación entre Lanzarote y Fuerteventura. Ese es el objetivo, mejorar, modernizar las instalaciones. Lanzarote podríamos decir que ha vivido y sufrido en los últimos años lo que se ha denominado una situación de emergencia habitacional. Situación que se ha trasladado y que ha sido debate constante tanto en el Parlamento de Canarias y donde había un compromiso político. Vamos hasta el sur de Tenerife, donde los activistas llevan más de 72 horas subidos a las grúas. Sí, y hoy vía telefónica han participado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en los alrededores de las obras. Alba Grillo, cuéntanos, ¿qué han contado? Así es, los activistas han explicado vía telefónica que no se bajarán de estas grúas hasta que no se paralicen las obras por completo y también han aprovechado esta llamada para agradecer a los efectivos de bomberos que hace 2 días les subieran alimentos, aguas y lonas para protegerse tanto del sol como de la lluvia y aseguran que aún tienen recursos para mantenerse unos días más. También han aprovechado la llamada para agradecer a la población canaria el apoyo que están recibiendo y han asegurado que en algunos momentos sienten miedo por situaciones como la de que el viento mueve las grúas. Durante esta mañana ha habido una mayor afluencia de personas que se han emocionado al recibir esta llamada y se han emocionado y así lo han mostrado con gritos y con aplausos. Hay que recordar que estas personas llevan encaramadas más de 72 horas en unas grúas de una altura de más de 20 metros. Además, mañana a las 5 de la tarde habrá una nueva concentración en la que uno de los componentes de la plataforma Salvar a la Tejita explicará esas irregularidades de las obras que ellos consideran. Decidimos responder defendiendo nuestra tierra, que no tiene voz, pero que está pidiendo a gritos ayuda. Nuestra conciencia no nos permitía quedarnos mirando de brazos cruzados ante este atentado ecológico. Por eso decidimos subirnos a las grúas. Para las personas que estamos aquí abajo cuidando de su salud, de su seguridad y que estamos también aquí no solo por ellas, sino porque estamos en contra de esta construcción del hotel ilegal que llevamos mucho tiempo luchando para que no se haga y como ven, ilegalmente siguen subiendo los pisos cada vez más. No habrá baño en la playa de las Canteras la noche de San Juan. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido hoy que ese martes por la noche se cerrarán los accesos a la arena. Ya se habían suspendido los fuegos artificiales y ahora tampoco se podrá acudir a ninguna de las playas del municipio para disfrutar de la que ha sido siempre una de las noches más especiales de la ciudad. No habrá baño en la playa en la noche de San Juan, al menos en ninguna de las 5 de Las Palmas de Gran Canaria, incluidas Las Canteras. Se había anunciado que no habría ningún evento oficial, ni conciertos, ni fuegos artificiales, pero aún así el ayuntamiento temía aglomeraciones en la arena de Las Canteras. Acumulación de gente, de aglomeración, de posibles botellones, el hecho que además es de noche y el poder solucionar el problema pues hubiera sido más complicado, pues vamos a restringir el acceso a las playas, no solo a las playas canteras, a las playas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria la noche de San Juan. Durante la noche del martes se precintarán los accesos a la playa, aunque se mantendrá la actividad de los bares en el paseo con el horario habitual. Bueno, son imágenes que este año no se van a ver, esperemos que el próximo sí. Y La Palma suma 3 días sin nuevos positivos por COVID-19, el número de casos activos baja a 9 y las altas suben ya a 91, datos positivos para comenzar un fin de semana donde las playas May Navarro tienen protagonismo. Así es, la playa de Los Cancajos en el municipio de Breña Baja se prepara ya para la nueva normalidad. A lo largo de estos días diferentes labores de mejora se han estado desarrollando, entre ellas destacan cómo han rodado arena, ya que había algunas partes de playa en las que había desaparecido. También se ha trabajado eliminando esas grandes piedras a la hora de acceder al mar. Desde el consistorio insisten en que debemos de llevar a cabo todas esas medidas de seguridad que tenemos impuestas por sanidad, por eso han colocado diferentes paneles informativos en la entrada de
de las diferentes playas de aquí, de Los Cancajos. De enhorabuena, estaremos la próxima semana y es que abre la base principal del SOAC, de los diferentes socorristas que vigilan esta playa, y además podremos volver a disfrutar de los vestuarios y los baños. Estamos haciendo desinfecciones diarias de la playa, el tema de arena, el tema de pasarela, la parte del SOA está desinfectado a diario, hemos procedido a la colocación de hidrogel y productos de limpieza tanto de los vestuarios y baños como de las hamacas, y la verdad que se han tomado una serie de medidas que son las que nos establece el protocolo actual. Se lo contábamos esta semana, la dexametasona es un medicamento con un fuerte efecto antiinflamatorio que puede ayudar a salvar vidas en los pacientes graves de COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido en las últimas horas que este esteroide solo debe utilizarse en casos graves, nunca de manera preventiva. Aquí en Canarias, neumólogos y farmacéuticos recuerdan que este tipo de medicamentos tiene importantes efectos secundarios y que solo pueden ser adquiridos con receta médica. El neumólogo canario Miguel Ángel Ponce nos muestra los corticoides comercializados en España. Cada uno se emplea de forma diferente según su potencia antiinflamatoria. La dexametasona, que según un estudio de la Universidad de Oxford es positivo en pacientes graves de COVID, es uno de los esteroides más potentes. Los corticoides son los mejores antiinflamatorios que existen. Es más, el estudio de Londres utilizó el corticoide que más potencia tiene, 5 veces más incluso que el Ulvasón. Los especialistas insisten en que hay que tener cuidado. Es un medicamento que no cura la enfermedad, lo que hace es bajar la inflamación que la COVID-19 produce en los pulmones en los pacientes graves. Además, tiene importantes efectos secundarios. Los corticoides producen diabetes, los corticoides producen hipertensión, puede producir retención de líquido, puede producir osteoporosis. Todo este tipo de medicamentos que suelen tener importantes efectos adversos si no se usa bien, si no se usa con control médico y con las poxologías que indican los médicos. Por eso es imposible adquirirlo sin receta médica en la farmacia. Y para que nos hagamos una idea de su potencia, se utiliza en pacientes oncológicos con metástasis para reducir las inflamaciones. Eso sí, en la práctica clínica para curar la COVID-19, la dexametasona va a ser decisiva en los tratamientos que se pauten de forma definitiva contra la enfermedad. Y hoy en Las Palmas de Gran Canaria, 9 mandos intermedios de la policía local han tomado posesión de su cargo. Se trata de 2 inspectores, 2 subinspectores y 5 oficiales. Es el primer proceso de promoción interna que se celebra en el cuerpo desde hace 10 años. El ayuntamiento cree que así se fortalece la escala de mando y se refuerza la estructura organizativa de la policía municipal. Un joven con antecedentes policiales ha sido detenido por agredir a un familiar y perseguirle con un cuchillo de grandes dimensiones. Los hechos se produjeron en una vivienda, ocurrió María Herrera, en el sur de Tenerife. Sí, el joven pidió dinero de forma reiterada a un familiar y ante la negativa de este comenzó a darle golpes ocasionándole heridas en el rostro. Ocurrió en el municipio de Adeje. La víctima, otro joven, trató de huir pero el agresor le perseguía con un cuchillo de grandes dimensiones. Al percatarse de que estaba cerca la Policía Nacional decidió tirar esta arma blanca pero los agentes consiguieron recuperarla. La víctima recibió asistencia sanitaria y el detenido ha sido puesto a disposición judicial. Los agentes de la Policía Nacional, una vez en el lugar de los hechos, ya que se trasladaron con suma rapidez, observaron la escena y cómo esta persona corría con el rostro ensangrentado y detrás de ella un joven portando un cuchillo. Aunque el presunto autor de los hechos trató de deshacerse del arma blanca una vez que observó a los agentes, esta fue recuperada tras realizar una pequeña requisa. Una mujer de 57 años se encuentra en estado crítico tras ser rescatada cuando se estaba ahogando en la playa del Pirata, en el sur de Gran Canaria. Fueron unos bañistas los que alertaron al servicio de emergencias de que había 2 personas en apuros en el agua. Ambos fueron rescatados en una embarcación de Cruz Roja, pero cuando llegaron a tierra, la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria. Consiguieron reanimarla, fue trasladada en ese helicóptero medicalizado que ven del Servicio de Urgencias Canario hasta un centro hospitalario. Tenerife, foco de las termitas subterráneas en Tacoronte y en el núcleo lagunero de Valle de Guerra. El Cabildo continúa trabajando para acabar con esta especie. 240 viviendas ya han sido visitadas por técnicos. Ahora esperan la publicación del Ministerio que la califique como especie invasora.
Desde 2007, Tacoronte y Valle de Guerra son dos focos que se enfrentan a una especie diminuta pero casi invencible. La lucha contra las termitas subterráneas ha continuado durante la pandemia. El Cabildo de Tenerife ha presentado los trámites pertinentes para que sea considerada como especie invasora. Desde el Ministerio está ya en fase de publicación, como decía el presidente, el hecho de que se encuentre ya dentro del catálogo de especies invasoras del Ministerio, en el catálogo nacional, cosa que es muy importante también para tratarla con mayor respaldo. Ahora en fase de control, aunque no erradicada. De este trabajo intenso aún nos queda trabajo, la especie no está erradicada, pero el Cabildo de Tenerife va a seguir trabajando denodadamente para acabar con este problema, para evitar que se pueda trasladar a otros lugares de la isla. El tratamiento mínimo es superior a los 9 meses para empezar a ver resultados. Necesitamos más tiempo para ver cómo va evolucionando, porque hay puntos donde las colonias son muy potentes y nos llevará un poco más de tiempo. Pero sí, ya resultados estamos viendo en algunos casos. Los residuos se tratan con biocida. Según la empresa encargada, los focos ya han sido tratados. Lo siguiente, la fase de erradicación, que se extenderá a todas las zonas afectadas. Y en El Hierro hoy se han retomado los exámenes para obtener el carné de conducir. La actividad se había paralizado en la isla al decretarse el estado de alarma y ahora se trabaja, Aridian Marichal, para atender toda la demanda pendiente. Sí, ya hoy se han realizado esos exámenes teóricos y prácticos para obtener el carnet de conducir. Aquí en El Hierro toca una vez al mes, un viernes, y para ello se traslada hasta la isla el personal de la Jefatura Provincial de Tráfico. Aquí les esperan las autoescuelas herreñas con el alumnado preparado y se toman además una serie de medidas preventivas como el uso de la mascarilla o la desinfección del vehículo, además de un alumno en cada turno para el examen práctico. Desde la fase 2 se pudo recuperar la actividad en las autoescuelas, en el caso del Hierro desde el pasado 18 de mayo. Ahora se enfrentan a poder cubrir la demanda que crecerá además en los próximos meses de verano. Unas medidas de autoprotección con los EPIs, mascarillas, guantes, pantalla. Venimos una vez al mes, todos los meses del año, y es un servicio importante. El verano es nuestra campaña fuerte porque vienen todos los estudiantes, lo cogen con fuerza. Tenemos un cupo máximo de 10 alumnos y hay más de 10 alumnos porque tenemos alumnos retrasados de meses anteriores y vamos a ver si podemos solicitar 2 exámenes por mes porque aquí en la Isla de Hierro solamente tenemos un examen. El Cabildo de La Gomera invertirá más de 2 millones de euros para finalizar las obras del Mirador del Cristo, paralizada hace años. Tras los trabajos, el Mirador contará de nuevo con la imagen del Sagrado Corazón que formaba, Ana Ramos, parte de la historia de San Sebastián. Hace más de 4 años que retiraron la imagen del Cristo que daba nombre a este emblemático mirador de San Sebastián para realizar obras de mejora en esta infraestructura. Obras que, bloqueadas después de 2016, se retoman ahora en julio bajo titularidad del Cabildo con un presupuesto de 2.400.000 euros que se invertirán en la construcción de un nuevo mirador, un restaurante y también un centro interpretativo del Silbo Gomero. Pero además se recuperará la imagen del Sagrado Corazón, la estatua de un Cristo que esta vez medirá 20 metros y volverá a formar parte de la imagen de San Sebastián de la Gomera. Y hoy se ha inaugurado en Gran Canaria la cueva facsímil de Risco Caído, el enclave prehispánico declarado hace un año Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una inauguración, Luis Muro, que se ha hecho esperar. Se ha hecho esperar un par de meses por la pandemia del COVID-19, pero hoy se ha inaugurado ya esa réplica de la cueva 6 de Risco Caído aquí en el Centro de Interpretación de Risco Caído y de las Cumbres Sagradas de Gran Canaria, en el centro del casco de Artenara, municipio cumbrero, una réplica exacta, milimétrica de la cueva original y que por tanto cumple un doble sentido. Por un lado, la preservación de la cueva original y por otro lado, el que los visitantes puedan verla de una forma más tranquila
tranquila y un número mayor de visitantes sin perjudicar, como decíamos, a la cueva original. Además tiene un valor añadido y es el de símbolo de una renovación, de una recuperación cultural, económica y turística, como nos han dicho aquí en el municipio de Artenara, porque va a volver a atraer a las personas a este municipio que lo necesita mucho después de largos meses de situaciones negativas, con un incendio, con también la pandemia. Así que por fin esta réplica de Risco Caído ya puede ser visitada. Hoy es una hermosa realidad y ojalá esto sirva para hacernos pensar también de que nos da la fuerza suficiente para combatir la situación de crisis social y económica que estamos viviendo y de que tenemos que superarla y que tenemos que generar impulsos nuevos para el desarrollo. Estamos justo en el año conmemorando el nombramiento de Patrimonio Mundial a toda esta zona, Artenara, Tejeda, los Altos de Galder y los Altos de Agaete, y es quizás pues la mejor forma de celebrar este primer aniversario. Al final con esta réplica pues se consigue preservar y que abajo Risco Caído, que muchas veces aquí son riscos débiles, pueden ser toscas malas, como conoce mucha gente aquí en las cuevas, que se puede desprender, se pueden caer, pues ahora ya tenemos una réplica, tenemos, vamos, un facsímil de lo que hay abajo en Risco Caído. Llega el fin de semana y comienza el verano. Vicky Palma, ¿cómo entramos en la nueva estación? Este fin de semana tendremos tiempo soleado veraniego en buena parte del archipiélago. No nos vamos a librar de las nubes del alisio en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Ahí nos van a acompañar mañana y también el domingo, que menor altitud que la jornada de mañana. En el resto sol, temperaturas que además van a subir en la jornada del domingo. Y el que quiera acercarse a la playa, las más recomendables, las del sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, y las del sur y suroeste en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, porque en ellas no va a haber viento y las olas más grandes no van a llegar al medio metro de altura. El próximo domingo, 28 de junio, se celebrará el Día del Orgullo LGTBIQ+, y desde el lunes Radio Televisión Canaria se va a volcar para crear contenidos específicos para celebrar esta fecha y visibilizar a todos los colectivos. Sí, vamos a repasar cómo ha sido su lucha, cómo se ha avanzado aquí en Canarias y cuáles son sus retos actuales. Contenidos especiales y nueva imagen para insistir en un mensaje de responsabilidad social. La diversidad sexual se celebra, el odio se combate. Opiniones sobre diversidad sexual y de género todos los días, entrevistas y piezas en las que se tratará, entre otras cosas, la educación en la diversidad, la maternidad y paternidad LGTBI o Canarias como referente de diversidad. La Ventana de Calero también tendrá contenido dedicado a esta campaña. Ya el viernes 26 se estrenará Elisa y Marcela, película dirigida por Isabel Coixet, que cuenta el primer matrimonio de personas del mismo sexo en España en 1901, una producción especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género según el Ministerio de Cultura. El especial Canarias Orgullosa, dirigido por Israel Reyes, se emitirá el domingo 28. El mismo día, a las 3:15 de la tarde, podremos ver la miniserie Butterfly, dedicada a los transgénero. También Canarias Radio adaptará su programación con varias entrevistas LGTBI en los diferentes magazines, además de diferentes iniciativas a través de las redes sociales. Ponemos el corazón. Y el sábado, mañana, llega la tercera entrega de Canarias Escultura. En esta ocasión está dedicado al arte como motor de transformación, y para hablar de todo esto se acompañará Matías Mata, o como es más conocido, Sabotaje el Montaje. El arte transforma los espacios, el color los convierte en lugares más acogedores o incluso recupera su uso. Es lo que lleva haciendo 30 años el que está considerado uno de los padres del graffiti en Canarias. Matías Mata, el hombre que estuvo durante mucho tiempo detrás de Sabotaje al Montaje, ya al frente. Con él veremos ejemplos de lugares que pasaron de estar desiertos a ser el centro de la actividad cultural. En la actualidad, La Ranilla lidera en encanto las diferentes zonas portuenses. Precisamente desde un espacio reconvertido, la fábrica de pienso, nos acercaremos a edificaciones de Canarias que estaban abandonadas y ahora son centros culturales. Una sociedad sin culturas ya sabemos lo que hay, ¿no? Manipulable. Creo que es necesario refrescar las mentes en los espacios públicos. Ya puede ser una actitud crítica o simplemente una explosión creativa. Y creo que define las ciudades. El arte también es un proceso. Unos artistas se inspiran en otros, se versionan o incluso mejoran el original.
Sabotaje al montaje ha sido inspiración para artistas urbanos dentro y fuera de Canarias. Él será este sábado a partir de las 2:10 el hilo conductor de la tercera entrega de Canarias Escultura. Aquí lo dejamos, enseguida llegan los deportes, solo nos queda desearles un feliz fin de semana. Ya saben que tienen más información en Telenoticias 2, en nuestra página web y en las redes sociales. Feliz fin de semana, buenas tardes. Adiós.